Siempre he creído que la ausencia puede doler más que la pérdida. Cuando alguien muere, hay un cierre. El dolor está ahí, claro, pero con el tiempo lo entiendes, lo asimilas. Pero cuando alguien desaparece, lo único que queda es un agujero sin fondo lleno de preguntas. Preguntas que se repiten en la mente como ecos persistentes. ¿Dónde está? ¿Está vivo? ¿Sufre? ¿Pensará en nosotros? La incertidumbre se convierte en una herida que nunca cierra. Mi hermano, Daniel, desapareció una tarde de otoño hace 10 años. Tenía solo 17 años. Salió a dar un paseo por los alrededores de la casa de campo de mis abuelos y nunca volvió. Era una tarde tranquila, con el cielo cubierto por nubes suaves y el aroma del campo en el aire. Recuerdo que mamá preparó su comida favorita para la cena, y cuando no llegó, comenzó el pánico. Primero fueron llamadas a los vecinos, luego caminatas desesperadas por los alrededores. Buscamos por horas, luego por días. La policía revisó el bosque, los caminos, los ríos cercanos. Nada. Ni una prenda, ni un rastro. Era como si se hubiera desvanecido del mundo, como si nunca hubiera existido. Yo tenía 14 años en ese entonces. Él era mi héroe, mi ejemplo, el hermano mayor que me defendía y me enseñaba a no tener miedo. Su desaparición fue un golpe que dividió nuestra familia. Papá se volvió más distante. Mamá se encerró en sí misma, durmiendo en su cama sin cambiar las sábanas desde la última vez que Daniel durmió ahí. Y yo crecí con un vacío constante, una parte de mí congelada en el tiempo, incapaz de avanzar sin respuestas. Hasta que, hace 2 semanas, Daniel volvió. Fue una noche común. Estaba en mi apartamento viendo una película de suspenso cuando recibí una llamada de mamá. Su voz temblaba, llena de una mezcla de esperanza y miedo. Pensé que era por nostalgia, por alguna pesadilla más de esas que le venían cada aniversario. Es Daniel, dijo. Está en casa. Está vivo. Me quedé paralizado. No supe qué decir. El mundo a mi alrededor se desvaneció. Fui de inmediato. Conduje como si mi vida dependiera de ello, atravesando carreteras que no había recorrido en años. Todo el camino repetía su nombre, intentando convencerme de que no era un malentendido, de que no era una cruel broma de la vida. Cuando llegué, él estaba sentado en la sala. Su rostro era el mismo, aunque más adulto. Tenía la misma mirada tranquila, la misma forma de frotarse las manos cuando estaba nervioso. Pero algo no encajaba. Su piel estaba pálida, sus ojos algo más oscuros de lo que recordaba, y su voz tenía una tonalidad diferente. Como si estuviera forzando la familiaridad. Me abrazó. Fue un gesto mecánico, frío, como si supiera que debía hacerlo, pero no lo sintiera. Sus brazos no temblaban, no dudaban. Era como si estuviera imitando la emoción humana. ¿Dónde estuviste?, le pregunté. Él me miró. Sonrió ligeramente. No lo recuerdo. Los primeros días fueron extraños. Mamá estaba feliz, aunque se notaba que la situación la sobrepasaba. Papá lloró por primera vez en años. Yo intenté hacerle preguntas a Daniel, pero siempre respondía con evasivas o con esa frase, no lo recuerdo. Esa frase se convirtió en su escudo. Lo llevamos a un médico. No tenía signos de trauma físico. Psicológicamente, estaba sereno, incluso demasiado. No mostraba ansiedad, ni miedo, ni confusión. Como si todo estuviera perfectamente bien. Pero yo sabía que no lo estaba. Nadie regresa así después de una década perdida. Lo primero que noté fue su manera de moverse. Antes, Daniel era inquieto, energético, lleno de vida. Ahora, cada paso que daba parecía medido, preciso. Sus movimientos eran fluidos, pero extrañamente calculados, como si estuviera imitando cómo camina una persona normal. Sus gestos eran casi exactos, demasiado exactos. Una noche me quedé en casa de mamá. Me desperté cerca de las 3 de la mañana. Escuché pasos por el pasillo. Supuse que era Daniel y fui a ver. Lo encontré parado frente al espejo del pasillo, completamente quieto. No se movía. Solo se observaba a sí mismo, con una expresión vacía. Cuando le pregunté qué hacía, me respondió: a veces olvido cómo se ve. ¿El reflejo? ¿O el mismo? La pregunta me atormentó por días. Comenzaron a pasar cosas. Cosas pequeñas al principio. Las mascotas de la zona desaparecieron. Un gato, luego un perro. Los vecinos decían haber visto a alguien merodeando la madrugada, pero no podían describir su rostro. Uno incluso dijo que parecía una sombra con ojos humanos. Las luces titilaban a ciertas horas. La señal del celular desaparecía sin motivo.
Yo no podía evitar sospechar de Daniel, pero me odiaba por pensarlo. Era mi hermano. ¿Qué clase de persona sospecha de su hermano perdido que acaba de regresar? Me repetía que era el trauma, que estaba paranoico. Pero las coincidencias eran demasiadas. Hasta que lo vi. Fue un viernes por la noche. Me quedé despierto a propósito, con la intención de observarlo. A las 2:43 de la madrugada, Daniel salió al jardín. Caminaba descalzo, sin hacer ruido. Lo seguí desde lejos, oculto por las cortinas. Se paró en medio del jardín, levantó la cabeza al cielo, y se quedó así por varios minutos. De pronto, su cuerpo se estremeció, como si una corriente eléctrica lo recorriera. Luego arqueó la espalda de forma antinatural y comenzó a emitir un sonido. No era un grito. No era humano. Era un murmullo grave, rítmico, como un cántico o una invocación. Mi piel se erizó. Sentí un frío que no era del ambiente. Corrí a mi cuarto y me encerré. Me temblaban las manos. No dormí en toda la noche. Escuchaba pasos afuera de mi puerta, un leve crujido en el piso de madera, y su voz. Hablaba solo. O al menos eso creí. A la mañana siguiente, fingí normalidad. Daniel actuaba como si nada hubiera pasado. Incluso me preparó café. Me miró y dijo: «¿Dormiste bien, verdad?» No fue una pregunta. Fue una afirmación. Como si supiera exactamente lo que había pasado. Empecé a investigar. Busqué casos de personas desaparecidas que regresaban años después. Leí sobre fenómenos inexplicables, sobre encuentros en el bosque, sobre los que regresan, pero no como eran. Encontré foros con historias similares. Gente que juraba que sus seres queridos volvieron cambiados. Uno de ellos escribió: «Si regresa y no recuerda, no es él. Solo es algo que aprendió a parecerse». Y esa frase se clavó en mi mente como una advertencia. Intenté confrontarlo. Le mostré fotos, le hablé de nuestros juegos de niños, de cosas que solo él y yo sabíamos. Al principio respondió bien, pero cometió errores. Llamó al gato que tuvimos por un nombre que nunca tuvo. Dijo que odiaba la pizza, cuando era su comida favorita. Y cuando le pregunté por la última película que vimos juntos antes de que desapareciera, me dijo: «La del chico con los dragones». Nunca vimos esa película. Pero sí lo hicimos, después de que él ya no estaba. Empecé a grabarlo. Conversaciones, ruidos por la noche, su voz murmurando cosas que no entendía. En una de las grabaciones, lo escuché hablar en un idioma que no reconocí. Lo llevé a un experto en lenguas antiguas. Me dijo que algunas palabras se parecían al latín primitivo. Otras, no eran humanas. Le mostré una foto de Daniel de adolescente. Me dijo: «Ese es tu hermano. Lo que tienes en casa, no lo es». Planeé una forma de exponerlo. Preparé cámaras ocultas, sensores de movimiento. Quería pruebas. Necesitaba saber. La noche que lo grabé saliendo al bosque, vi algo que nunca podré olvidar. Se reunió con otras figuras. Al menos 4. Todos con cuerpos humanos. Pero había algo mal en ellos. Uno tenía los brazos demasiado largos. Otro, la cabeza girada en un ángulo imposible. No hablaban. Se comunicaban sin moverse la boca. Y luego, todos alzaron la vista al cielo. Una luz extraña parpadeó entre los árboles. Una figura descendió brevemente entre los árboles. Y luego desapareció tan rápido como llegó. Regresé al amanecer. El video seguía grabando. Daniel volvió con la ropa cubierta de tierra. Se metió a bañar. Más tarde, se sentó conmigo a desayunar. ¿Dormiste bien?, me preguntó de nuevo. Esta vez, le respondí: «Sí. Dormí excelente. Y soñé contigo». Él sonrió. Pero sus ojos no se movieron. Me fui esa misma tarde. No dije adiós. No podía. Mandé las grabaciones a un contacto de confianza. Le pedí que las guardara y que no las compartiera con nadie, por ahora. No sé qué es lo que volvió a casa con mi familia. Pero no es mi hermano. Solo lo imita. Espera. Observa. Aprende. Se adapta. Y lo peor es que mamá y papá ya no notan la diferencia. Hablan con él como si nada. Le cuentan historias que él responde como si las vivió, pero con detalles equivocados. Detalles que solo sabría si estuvieras mirando desde afuera. A veces, me llama. Dice cosas como: «Deberías venir a cenar. Te extrañamos». O peor: «Ya no soy el único». Y cuelga. Si estás escuchando esto, grábalo, compártelo, pero no vaya solo.
Si alguien a quien amas desapareció y volvió distinto, puede que ya no sea quien recuerdas. Puede que nunca haya vuelto realmente. Y quizás, lo que se llevó a tu ser querido, ahora lo está usando para encontrarte a ti. Por favor, danos un like si disfrutaste de este video y no olvides compartirlo con cualquier persona que pienses que podría encontrar este tema fascinante. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido de calidad y nos motiva a seguir explorando historias tan intrigantes como esta. Gracias por ser parte de nuestra comunidad.